Hola, buenas, espero se encuentren todos bien. El día de hoy vamos a comenzar con la ayudantía número 4, la cual consiste en el movimiento de fluidos dentro de cuerpos rígidos, ¿ya? En este caso, el ejercicio que vamos a ver es el ejercicio donde tenemos un fluido, que en este caso sería agua, el cual se encuentra dentro de un recipiente rectangular, ¿ok? Tenemos un total de 13 metros cúbicos de agua, aquí se encuentra el volumen, el cual está dentro de un recipiente. Que es un recipiente rectangular con una sección transversal de 2 metros de ancho, acá se pueden ver los 2 metros de ancho, y 1 metro de espesor. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí con este recipiente? El recipiente se desplaza con una aceleración constante vertical hacia arriba de 4 metros partido en segundo al cuadrado. Bien, mientras que con respecto al eje horizontal se desplaza a una aceleración constante de 6 metros partido en segundo al cuadrado, pero en dirección hacia la izquierda. Muy bien. Otra forma de ver la dirección a la cual se encuentra acelerando el recipiente es por el comportamiento de la superficie libre del fluido, ya que siempre que ustedes tengan una aceleración, la superficie libre se va a comportar de la siguiente manera. Si ustedes tienen aceleración hacia la izquierda, la superficie libre va a tomar esta forma acá, ¿ya? Mientras que si la aceleración es en sentido contrario, la superficie libre va a tener pendiente opuesta a la del caso anterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? El problema nos pide determinar el ángulo de inclinación de la superficie libre. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos aquí a dibujar nuestro recipiente con la superficie libre. ¿Ok? Bien. Acá se encontraría la superficie libre actual. Bueno, esto sería para el otro caso. Recuerden que la aceleración es hacia la izquierda. Y también tenemos que graficar lo que sería la superficie libre del fluido estático. ¿Ok? Esta línea que está aquí en rojo sería la superficie libre del fluido si es que no hubiera aceleración, si es que estuviera simplemente en reposo. ¿Ya? Y el ángulo de inclinación que nos están preguntando va a ser por este ángulo de acá, o que también puede ser este ángulo de acá. ¿Bien? ¿Y cómo se encuentra? El ángulo de inclinación, tal como se puede ver aquí en la fórmula que les puse acá, el ángulo de inclinación es dependiente de las magnitudes de la aceleración. ¿Ok? Como se puede ver aquí. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a implicar esto? Esto va a implicar que tangente de teta, que teta sería el ángulo que nosotros estamos buscando, se va a obtener a partir de las aceleraciones a las cuales esté sometido el fluido. Entonces, comencemos a escribir. Ya, de partida, los signos se eliminarían, menos con menos se eliminaría y nos quedaría simplemente que la tangente de teta va a ser igual a la aceleración en X partido en la aceleración vertical, la cual va a estar compuesta por la gravedad más la aceleración en Z. Bien, si vamos reemplazando los valores, nos quedaría menos 6 metros partido en segundo al cuadrado, partido en 9,81 metros partido en segundo al cuadrado, que sería la gravedad, más AZ, que correspondería a los 4 metros partido en segundo al cuadrado. Bien, esto implicaría que la tangente del ángulo va a ser igual a menos 6 metros partido en segundo al cuadrado, partido en 13,81 metros partido en segundo al cuadrado. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que, claro, teta sería igual a arco tangente de menos 6 partido en 13,81. ¿Ya? Y ese ángulo es de, teta va a ser igual a 23,48 grados. Ese sería el ángulo teta. ¿Ok?
Este ángulo representaría la inclinación que va a tener la superficie libre con respecto a la superficie libre en reposo. Bien, ahí está teta, que sería de 23 grados. Muy bien, entonces quiero que siga. A ver, aquí me quedó esto de. A ver, ya. ¿Qué más nos piden ahora? Tenemos el ángulo de inclinación de la superficie libre, que son los 23,48 grados. Ahora nos piden las presiones manométricas en un punto. Bien, vamos. Para encontrar las presiones manométricas en un punto, simplemente tenemos que utilizar la fórmula que se ve acá, la cual nace de las leyes de Newton, que es esta de aquí, esta fórmula de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a copiar la fórmula. ¿Sí? Control V. Ya. ¿Y qué es lo que nos pide esta fórmula? Esta fórmula nos pide dos puntos. Bien, dos puntos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar nuestro recipiente con fluido. Acá. Sí, ahí está bien. Ahí está. ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo la presión manométrica en este punto, en el punto A. Ahí nos están pidiendo la presión. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí va a ser el punto A. Para ello vamos a tener que encontrar las coordenadas XA, ZA y así podríamos encontrar PA. Bien, pero aquí la fórmula nos pide dos puntos, entonces tenemos que seleccionar otro punto. Yo les recomiendo que seleccionen un punto de la superficie libre, ¿ok? Por ejemplo, este punto acá, el cual lo voy a conocer como el punto P0, ¿ya? O el punto O, punto, punto cero. ¿Por qué no buscar otro punto? Lo que pasa es que como ustedes no conocen la presión en A, no tiene sentido que tomen un punto cualquiera, por ejemplo, aquí, porque si no conocen la presión en ese punto, no tiene sentido, ¿ya? La idea es que ustedes seleccionen un punto donde conozcan la presión, ¿ya? Una vez que conozcan la presión A, ya podrían usar ese punto como pivote para encontrar otras presiones dentro del fluido. Pero si no conocen la presión A y si no conocen la presión en otro punto del fluido, utilizan superficies libres donde son zonas donde uno conoce la presión a la cual se encuentra, ¿ya? Que sería presión atmosférica. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Ya que conocemos nuestro punto, tenemos que definir en qué punto se encontraría. Bien, la ecuación para encontrar las presiones sería, se reduciría a la siguiente forma. Nos quedaría presión en A menos presión en el punto cero igual a menos rho aceleración en X, XA menos X0, menos rho gravedad más aceleración en Z por ZA menos Z0. Muy bien. Ahora viene un punto muy importante que es dónde vamos a colocar nuestro eje de referencia, dónde va a estar nuestro 0,0. Nuestro 0,0 lo vamos a colocar en el punto A, ¿ya? Aquí va a estar nuestro 0,0, o sea que aquí comienza a crecer X y aquí comienza a crecer Z. Por lo tanto, las coordenadas del punto A va a ser, en X va a ser 0 y en Z va a ser 0. ¿Bien? Así que eso. Y mientras tanto, las coordenadas del punto 0 va a ser, o del punto O, va a ser 0 también en X, pero en Z no va a ser 0. En Z va a ser Z0, ¿ya? Y Z0 es un valor que tenemos que determinar, ¿ok? Que sería la altura de superficie libre en ese punto. ¿Bien? Entonces, sin Z0 no podemos continuar con el problema. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar este valor de Z0, el cual, ¿cómo se puede encontrar una altura, o sea, una altura de superficie libre? Es sencillo. Simplemente se puede utilizar el ángulo de inclinación, ¿ya? Recordemos lo siguiente.
Recordemos que nosotros previo al movimiento, o sea, previo a la aceleración, teníamos un recipiente con un fluido estático, ¿ok? Sin embargo, producto de la aceleración, se generó que la superficie libre de fluido se desplazara. Ahí está. Bien. Nosotros qué ya sabemos. Ya sabemos que aquí se forma un ángulo de 23 grados, teta. Bien. ¿Y qué más sabemos? Sabemos lo siguiente. Aquí el ancho de este recipiente, el ancho de este recipiente es B, igual a 2 metros. Bien. Ahora viene algo muy interesante. Como el recipiente se está moviendo de forma horizontal, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que el recipiente no está inclinado, ¿ya? No está inclinado, sino que simplemente está horizontal y está con un desplazamiento en Z, o sea, en X y en Z, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando ocurre esto? Cuando ocurre esto, pasa que el punto en el cual la superficie libre se rota es la mitad del recipiente. ¿A qué me refiero con esto? Acá tenemos una zona donde la superficie libre está bajo el nivel anterior, o sea, bajo el nivel al cual el fluido se encuentra en reposo. Mientras que al otro lado, a la otra mitad, se tiene un ángulo positivo, ¿ya? O sea que la otra mitad del fluido se encuentra por sobre esta línea, ¿ya? Que esta línea correspondía a la superficie libre del fluido en reposo. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Significa que es simétrico y que va a haber una distancia de 1 metro desde las paredes hasta el punto que sería nuestro punto pivote, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a borrar aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que aquí se nos va a formar un triángulo, ¿bien? ¿Qué triángulo se nos va a formar? Se nos va a formar el siguiente triángulo. Acá vamos a tener teta, que es un ángulo ya conocido. Acá vamos a tener 1 metro. Y aquí vamos a tener un valor X. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de ese valor X? Que ese valor X es el que se encuentra aquí. Y este valor X, ¿qué nos dice? Nos dice que previo al movimiento teníamos una superficie libre con altura h, ¿bien? Pero que cuando comienza el movimiento, la superficie libre para esta zona va a bajar una distancia de X metros. O sea que la distancia o la altura de la superficie libre cuando el fluido está en movimiento va a ser h menos x. Bien, para el otro caso, para el lado en el cual el fluido asciende, o sea, la superficie libre asciende, va a ser al revés. ¿Qué va a pasar en esta zona? En esta zona nosotros teníamos una altura de superficie libre de fluido en reposo, h, pero creció, o sea, la superficie libre se elevó una distancia x, de tal forma que la altura de la superficie libre en este punto va a ser h más x. Bien, y de esta misma metodología se pueden sacar varios tipos de ejercicios. Por ejemplo, que a ustedes les den las dimensiones del recipiente y que les pidan encontrar un ángulo teta de tal forma que que se rebalse. Ya, ese es como un ejercicio muy clásico que se puede preguntar. ¿Ya? Pero sería de esta misma forma. Y bueno, encontremos la distancia X, la distancia de elevación de la superficie libre. X va a ser simplemente, a ver, más que eso, tangente de teta va a ser igual a, claro, sería cateto opuesto, X
partido en el cateto adyacente que sería 1 metro. Bien, esto implicaría que x va a ser igual a 1 por tangente de el ángulo que era 23,48 en metros. Y esto nos diría que x va a ser igual a 0,434 metros. Bien, perfecto. Tenemos cuánto es la variación de alturas producto del movimiento del fluido. Bien, pero esto no nos sirve de nada si no conocemos la altura h que tenía el fluido cuando estaba en reposo. Para encontrar la altura h es bien sencillo. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos un volumen de 13 metros cúbicos de fluido, ¿ya? Y nos dicen que el recipiente es rectangular. Esto implicaría que este volumen va a ser igual a la altura h por el área superficial, ¿ya? O el área transversal. Nos dicen que el área transversal, o sea que sí, sería 2 metros de ancho por 1 metro de espesor, por lo tanto el área sería 2 metros cuadrados, ¿ya? Esto implicaría que h, la altura de la superficie de fluido, sería igual a 13 metros cúbicos partido en 2 metros cuadrados. Eso implicaría que h va a ser igual a 6,5 metros. ¿Bien? Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ahora, si hacemos nuestro pequeño cuadro de resumen, ¿qué va a pasar acá? Acá nosotros teníamos una superficie libre en reposo con una altura h, donde h es 6,5 metros. Bien, cuando comienza la aceleración, la superficie libre rota. ¿Y qué pasaría? Acá nos quedaría, acá nos queda una distancia de h menos x, siendo x esta distancia de acá. Bien, si a h le restamos x, o sea, a 6,5 le restamos los 0,434 metros, nos quedaría una distancia de HA, porque aquí está el punto A, ¿ya? Y HA sería 6,066 metros. Para el otro lado, que sería HB, porque aquí está el punto B y es el que nos van a pedir después, HB, HB sería H, distancia H, más X, más la distancia X. De tal forma que sería 6,5 más X. Eso nos daría 6,934 metros. Bien, perfecto. Ya tenemos la altura de superficie libre en ambos puntos del fluido, o sea, en ambos puntos que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora ya conocemos más datos, por lo tanto, ya podemos empezar a resolver esta ecuación de acá. Bien, voy a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que ya sabemos ahora? Ahora sabemos que Z0, o sea, la distancia, o sea, el punto en el cual se encuentra el punto cero, que sería la superficie libre, va a ser HA. Reemplazamos acá el Z0 y nos quedaría HA. Bien, perfecto. Ya conocemos varios datos, por lo tanto ya podemos empezar a reemplazar en la ecuación. ¿Ok? Presión A menos presión cero que correspondería a la presión aquí en el punto de la superficie libre. La presión a superficie libre debería ser es la presión manométrica, o sea, la presión atmosférica. Sin embargo,
como no están pidiendo la presión manométrica, el efecto de la presión atmosférica no se va a considerar, ¿ya? De esta forma, nos quedaría que cero, ¿bien? P sub cero, cero. O sea que la presión A va a ser igual a menos rho AX, XA, que sería, habíamos definido que iba a ser cero, menos X0, que habíamos definido que iba a ser cero, menos rho aceleración, o sea, claro, gravedad más aceleración, que sería 9,81 metros partido en segundo al cuadrado, más los 4 metros partido en segundo al cuadrado, por ZA menos Z0. ZA sería la componente en Z del punto A, que es cero, mientras que Z0 es la componente en Z del punto O, o el punto cero, ¿ya? Que sería HA. Ah, no, esto no es no es un vector, es una resta. Ahí sí. Menos HA. Bien, acá esto se nos haría cero porque nos quedaría cero menos cero. Y nos quedaría que la presión en el punto A va a ser igual a menos ρ, que correspondería a la densidad del agua, o sea, 1000 kilogramos metro cúbico, por 13,81 metros partido en segundo al cuadrado, menos, o sea, por menos HA, que eran los 6,066 metros. Bien, menos con menos se nos haría más, y toda esta multiplicación nos daría igual a lo siguiente. Nos daría que en el punto A, la presión en el punto A va a ser 83,765 kilopascales. Cuando estamos hablando de kilopascales, significa que estos serían 1000 pascales, o sea, 1000 multiplicado por pascales. De tal forma que esto también se puede expresar como 83,765 pascales. Y esa sería la presión en el punto A. Bien, entonces ahora tenemos que repetir el mismo proceso para el punto B. Bien, vamos a repetir el mismo proceso para el punto B. Ok, aquí la ecuación es la misma ecuación, y claro, tenemos que dibujar el recipiente y definir cuál va a ser nuestros dos puntos. Ya, entonces aquí tenemos la superficie libre y bueno, acá está el punto B. Acá está el punto B. Bien, perfecto. Acá estaría nuestro sistema de referencia, X y Z. Aquí está el X0 como Z0. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Ya tenemos un punto, que sería el punto B. ¿Qué otro punto vamos a seleccionar? Para que vean que al final da lo mismo el punto que ustedes elijan, vamos a seleccionar el mismo punto anterior, ¿ya? Vamos a seleccionar el punto de acá, ¿bien? El punto O. No vamos a seleccionar otro punto, nos vamos a quedar con el mismo, ¿ya? Para que vean cómo cambia la fórmula. Bien, entonces, ahora simplemente va a ser reemplazar, ¿ya? Porque claro, ¿qué conocemos de acá? Sabemos que X, XB, o sea, el punto o la coordenada donde se encuentra B es el siguiente. B se encuentra a 2 metros horizontales del origen y se encuentra en Z0, ¿verdad? Y el punto O ya conocíamos sus coordenadas, que era 0,HA, o sea, 6,066 metros. ¿Ya? Ojo que no confundan esto como otro vector, ¿ya? Bien, entonces, ahora es simplemente reemplazar, ¿ya? Presión B va a ser igual a, por si acaso, no consideré la presión cero, porque ya habíamos conversado esto de que la presión en ese punto es la presión atmosférica y como el análisis manométrico no se va a considerar.
¿ya? Presión B igual a menos rho a x, x2 menos x1. O sea, en este caso sería xb menos x0 menos rho g más az, zb menos zo. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Va a pasar que la presión B va a ser igual a menos densidad, aceleración en x, y reemplacemos. XB va a ser los 2 metros menos XO, que serían los 0 metros. Bien, entonces, acá nos quedaría menos densidad, aceleración en Z, más la gravedad que nos había dado 13,81, 13,81 metros partidos en segundo al cuadrado. ¿Ya? Todo esto por ZB menos Z0. ZB sería 0 y la coordenada en Z del punto O va a ser HA, o sea, los 6,066 metros. Bien, acá también está en metros. Bien, ¿cómo nos iría quedando esto? Esto nos estaría quedando, la presión en el punto B va a ser igual a menos 1000 kilogramos metro cúbico, que representaría la densidad del agua, bien, por la aceleración en X, que sería menos 6 metros partido en segundo al cuadrado. Recuerden que tiene dirección hacia la izquierda, o sea, sentido negativo, por los 2 metros que quedan acá, menos nuevamente 1000 kilogramos metro cúbico, que representarían la densidad del fluido, por la suma de las aceleraciones verticales, que sería 13,81 metros partido en segundo al cuadrado, o sea, por menos 6,066 metros. Si multiplicamos todo esto, vamos a obtener la presión en el punto B. ¿Ya? Implica que la presión en el punto B va a ser 95.765 kilopascales. Bien, esa sería la presión en el punto B. Y tiene sentido que sea mayor a la presión en el punto A. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Recuerden que aquí ustedes tienen un conjunto de isóbaras. ¿Ok? Que eso representan líneas a las cuales se encuentra la misma presión. Si nosotros vemos esto, el recipiente nuevamente, y ahí está la superficie libre. Acá está el punto A, acá está el punto B. Bien, esta isóbara, que sería la superficie libre, nos dice que las presiones en este punto, todas las presiones en este punto van a ser iguales. Y así sucesivamente hacia abajo. Vamos a tener todas las presiones iguales para esta línea, todas las presiones iguales para esta línea, todas las presiones iguales para esta línea, y ojo, aquí, por esta línea, todas las presiones son iguales. Y en esta última línea que hice, está la presión en el punto A. ¿Ya? O sea que en realidad la presión en el punto A debería ser igual a una presión en el punto de acá. ¿Ok? En este punto del recipiente. Bien. Y bueno, ¿qué más? Si seguimos haciendo isóbaras, si seguimos bajando, 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 en algún momento vamos a llegar a la isóbara que contenga el punto B. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Aquí se podría formar como una línea. ¿Ok? A medida que nosotros vamos avanzando con las isóbaras, va aumentando la presión. ¿Ok? Acá tendríamos P0, acá tendríamos P final. Bien, a medida que ustedes bajan de isóbara, recuerden que la presión depende de la profundidad del fluido,
Mientras ustedes estén en una isóbara más baja, más alta va a ser la presión, ¿ok? Entonces, como el punto A se encuentra en una isóbara a mayor altura que la isóbara del punto B, se puede decir que efectivamente tiene todo el sentido que la presión en el punto B sea mayor a la presión en el punto A. Y bueno, eso también puede verificarse por conceptos de hidrostática, ya que la altura de superficie libre entre el punto A, o sea, claro, la altura de superficie libre de la columna de fluido en el punto A, el HA, es menor a la columna de fluido que está por sobre el punto B. Bien, ¿qué implica esto? Una columna de fluido de mayor altura va a ejercer una mayor presión. Esas son las formas de ver el resultado.